Mexiquense Televisión. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Productor multimedia nacido en el Estado de México, desde muy joven mostró interés por el arte y la creación de contenidos multimedia. Cuenta con la maestría en comunicación por la Universidad Internacional de Andalucía. Hoy, en Mirada Global, nos acompaña Fernando Cienfuegos. Amigos, muchísimas gracias por estarnos acompañando en su programa Mirada Global. Yo soy Gaby Tinajero y estoy muy feliz de compartir con ustedes este espacio conociendo una historia digna de ser contada y compartida con todo el mundo. El día de hoy conoceremos más acerca de la historia de Fernando Cienfuegos, un productor multimedia del cual vamos a conocer más a fondo. También agradezco a mi compañera Pamela, que se encuentra en esta ocasión fuera de aquí de su programa, pero me lo dejó para compartir con ustedes. Muchísimas gracias y vamos a conectarnos ahora sí con nuestro invitado. Fernando, ¿ya estás por ahí con nosotros? Hola Gaby, mucho gusto, gracias por la invitación. Es un placer estar en lo que fue mi alma mater, Televisión Mexiquense. Muchísimas gracias, Fernando, por aceptar la invitación de compartir con nosotros tu historia. Y pues bueno, quisiéramos que nos dijeras para empezar en dónde te encuentras, desde dónde estamos platicando contigo. Mira, ahorita estoy en el Parque Nacional de Jasper, en la provincia de Alberta, en Canadá. Es el segundo parque más visitado en lo que es la provincia y es el parque con mayor diversidad de especies en lo que es Canadá. Aquí encuentras todo tipo de animales, o sea, es increíble el espacio donde me encuentro. Es una de las razones por las que decidí tomar este nuevo trabajo y acercarme a las montañas. Si vivo en Canadá, bueno, tengo que vivir la imagen de calendario que los mexicanos conocemos. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo es que llegas a Canadá? ¿Por qué estás allá? Mira, yo llegué a Canadá como visita. Realmente estaba yo aquí nada más visitando a mi novia en ese momento, que ella estaba haciendo su maestría en diseño gráfico. Y para mí era la transición. Yo estaba planeando irme a estudiar a España y era ok, antes de irme a España paso, estudio un poco de inglés, me actualizo un poco en ello. Y me voy a hacer mi maestría. Termino yendo a España, regreso a Canadá a terminar mi tesis. Aquí en Canadá terminé haciendo mi tesis que presenté en la Internacional de Andalucía. Y después regresé a México, di clases por un tiempo, di clases un año. Y después, en el 99, recibí la invitación para participar en lo que era en el diplomado de New Media en la Universidad de Alberta. Entonces, de inmediato dije, ok, lo tomo. Es una oportunidad muy interesante, pero fue gracias a que yo ya tenía un pasado dentro de Canadá. Ya me conocían, sabían qué estaba haciendo y sabían que yo venía de un programa nuevo que estaba hablando de nuevas tecnologías. Y entonces, ¿cómo es que empiezas a descubrir este mundo de todos los medios, de la producción multimedia? ¿Cómo es que inicias y cuándo es que te das cuenta que quieres dedicarte a esto? A lo mejor empezaste como un simple juego, pero yo sé que esos juegos de niños siempre se convierten como en nuestra pasión y en lo que queremos ser de grandes. ¿Cómo fue para ti? Mira, si quieres, podemos comenzar desde la primera fase. Viene todo desde la familia. O sea, creo yo que me metí a hacer creación multimedia gracias a la libertad que me dio mi madre. Cuando estaba en kinder, muchos pasaron por el Eva Sámano. A mí me tocó uno de esos festivales estúpidos donde ponen a los niños disfrazados de duende y le dije a mi madre, nunca más me disfrazo y hago el ridículo. Y mi mamá dijo, ok, pues busca formas de que no te disfraces, invéntate algo para que no participes en el festival. Creo que esa primera fase fue lo más interesante porque es decir, ok, yo estoy apoyando a mi hijo, no las necesidades tontas
de las maestras por disfrazar niños, ¿no? Que además, en la economía de México, si lo ves, hay personas que no pueden pagar el disfraz para los niños. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que descubres tú? ¿Qué puedes hacer en lugar de disfrazarte? Pues entonces lo que descubrí fue inventar mi entorno. Pues voy a participar, yo soy el que va a mover los cables, soy el que ayuda con las cajas, voy a participar en logística y te vas dando cuenta que tienes formas de participación muy interesantes. Por ejemplo, igual para evitar ser parte de estos festivales ridículos escolares, en primero o segundo de primaria, dije, ¿saben qué? No, yo me voy a poner a hacer un proyecto científico y los maestros, total, porque no esté este niño fregando que no quiere estar, haz tu proyecto científico. Fue mi primer proyecto, en ese proyecto ahí tuve el apoyo completo de mi familia nuevamente, en este caso fue mi hermano Benjamín. Yo tenía primero o segundo de primaria, no sabes usar el serrote, te puedes cortar. Le pedí, ayúdame a crear un telégrafo. Y él me dijo, ok, dame tu diseño. Yo le dibujé mi circuito, él cortó la madera y fue mi primer pieza que tuve en un museo, un telégrafo que funcionaba. No hacía ruido, pero tenía un foquito. Entonces podías hacer clave Morse con un foquito. Y duró años en el museo escolar. Y entonces ahí empieza, esos son tus inicios. Y poco a poco, ¿cómo es que se va desarrollando tu creatividad? Que dices, yo me quiero dedicar a esto. ¿Qué sucedió en tu vida o en tu entorno social para que esto sucediera? Mira, sí, sigo. Aquí tiene que ser toda la parte familiar. En este momento, primero, segundo, tercero de primaria, mi hermana estudiando arquitectura, viendo materiales en la casa, pues yo pintaba y me usaba materiales caros. Podía usar, y no por usarlos caros, sino mi hermana estudiaba y yo tenía acceso a ellos. No se peleaba conmigo por no los uses, son mis Prismacolor, ¿no? Que todo el mundo conserva los Prismacolor y en nuestra clase media no intentas ni usarlos porque la caja es tan bonita y cuestan caro y al final terminas no usándolos o terminas usando un poquito o te da pena gastarlo porque son piezas caras. No, entonces con mi hermana tuve el acceso al arte, mi madre la libertad, con mi otra hermana, con Verónica, la parte de los diálogos, de la parte literaria, crecimos en Querétaro yendo a los cómicos de la legua, argumentando acerca de libros, o sea, llegamos a leer libros muy interesantes y compartir historias. Entonces creo yo que esta influencia es completamente la parte familiar, de que te permiten crear. Y por supuesto, en la mayor parte de mis proyectos desde primaria, en primaria gané muchos concursos de pintura en diferentes facetas. En la secundaria 5 también gané uno que estuvo muy interesante, pero bueno, esa fue otra ocasión. Con mi padre, todo el apoyo económico y la libertad para hacer lo que se me diera la gana. Entonces, creo que eso es muy importante. O sea, nunca estuve desprovisto de herramientas, tanto herramientas físicas como emocionales para poder crear. Que de hecho hay una anécdota que me gusta mucho que comentas, que entraste a un concurso de pintura y ganaste los primeros 3 lugares y cuando se enteraron que los 3 eran obras tuyas dijeron, ok, bueno, solo vamos a darle el primero, ¿no es así? Sí pasó y Luis Antonio López en esa época en la secundaria 5 lo puede corroborar y con él tengo unas experiencias increíbles. Tanto es así que en una conferencia, una presentación, no me acuerdo, me preguntaron, bueno, ¿y cuál fue tu nivel creativo? Querían crear la parte de la cultura pop, no me acuerdo cómo estuvo bien. Y yo les dije, bueno, Andy Warhol tenía, cuando vivía en Nueva York, la fábrica. Nosotros a los 15 años teníamos el laboratorio. Luis, si está por ahí, luego te podrá comentar del laboratorio. Creo que ha sido uno de los momentos creativos más interesantes y donde se confirma que la creatividad va ligada no nada más con la parte familiar o con quién eres o con tu desarrollo intelectual, sino el grupo de personas con las que te rodeas y cómo vas creciendo y desarrollando nuevos proyectos y a la vez alimentando nuevas ideas de cómo poder crear contenidos sin siquiera pensar que estás creando contenidos, quieres expresarte de una forma u otra.
Así es simplemente como buscar los medios para hacerlo, ¿no? Y entonces tú ya tienes este sentimiento de creatividad, de querer hacer algo, de querer expresarte y comunicarle a la gente. ¿Y qué pasa cuando decides qué estudiar? ¿Qué sucede en ese momento de tu vida? Mira, cuando estaba en el momento de querer estudiar, ¿qué voy a estudiar? Estás en la prepa, estás todo hormonal, estás todo calenturiento, no sabes qué hacer, Sí. todo te llama la atención, dices, no, me voy a literatura, no, pero literatura puedo leer, ¿no? Y pues no me gusta que me vean grifo, entonces dices, no me voy por ahí. Comienzo a platico con dos amigos muy queridos, con Laita Dubois por un lado, y me dice, ¿sabes qué? No te quiero en diseño gráfico, no te quiero que entres a la carrera de arquitectura porque de una forma u otra vas a estar trabajando en proyectos creativos. Ok, ahí me patearon antes de meterme a diseño gráfico o aplicar. Hablo con Carlos Olvera, otro amigo muy querido en la familia. Con Carlos tuve momentos de tertulia muy interesantes a pesar de la diferencia de edad. Carlos Olvera te permitía dialogar y como intelectual ponía todos los niveles de su conocimiento a tu nivel de niño. Entonces fue algo muy interesante y Carlos me dijo, pues creo yo que te funcionaría estudiar comunicación, está entrando, va a ser difícil, porque si no, métete a estudiar contabilidad. Suena interesante porque Orson Welles, cuando daba clases magistrales, lo primero que decía es, bueno, tienen que aprender de contabilidad, tienen que saber administrar una película y saber cómo maximizar los recursos. Entonces, tiene sentido el pensar por ahí. Lo creativo ya lo tienes, lo que necesitas saber es cómo administrar tu área productiva y hacer que los fondos realmente funcionen para tus proyectos. Claro, y de hecho, platicando con algunos artistas siempre nos dicen, en la escuela nos enseñan a pintar, a crear, a saber cómo producir, pero no a vender nuestro trabajo, que creo que es una parte también importante, fundamental para los artistas de hoy en día. Oh, definitivo, ¿no? Gracias ahora a los medios electrónicos, cualquiera puede hacer su propia marca. Tu nombre es tu marca. Pero bueno, ¿qué es tu marca? Es que las personas te conocen porque estás bien prieto, porque eres prieto power, porque nada más verborreas o pones memes a lo tonto en Facebook, o porque realmente estás produciendo y tienes contenido, o tu diseño realmente llama la atención y tiene algo que comunicar. Entonces, ahí es la parte de cómo vas a comenzar a venderte. Y en mi caso, por ejemplo, yo trabajo para empresas que hacen consultoría con equipo electrónico. Yo soy, si quieres, la parte del mago de Oz. Yo trabajo con empresas que están diseñando proyectos para museos y a esas empresas yo les doy consultoría en cómo resolver su visión en elementos tecnológicos. Okay. Entonces, entiendo muy bien la parte creativa, pero puedo desglosar la parte tecnológica y unificar los dos elementos. Y eso me ha creado una reputación muy interesante en el norte de América. Oye, Fernando, pues vamos a seguir platicando. De regreso del corte vamos a tener algunos invitados aquí para seguir platicando acerca de tu historia y de las anécdotas que seguramente hay muchísimas. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos. Estás viendo Mirada Global. Es más que solo danzas hermosas. Es un contacto con lo divino. Es más que solo leyendas. Es la hermosa cultura y sabiduría de China antes del comunismo. Es más que solo un espectáculo. Es una experiencia que despierta el alma. Shenyun regresa a Ciudad de México, del 4 al 7 de mayo. shenyun.com/MX. La tranquilidad que anhelamos solo se logrará teniendo las causas con inteligencia y tecnología. Duplicaremos las cámaras de vigilancia en las calles. Las cámaras de transporte estarán conectadas con el C5. Tendremos más policías mejor capacitados y coordinados con los municipios y el gobierno de México.
eliminaremos la corrupción para que haya justicia. Vota por el cambio. Delfina Gobernadora. Morena. Mi relación con la política nace de una profunda convicción de servicio. Me convertí en la presidenta municipal más joven. El reto más grande era que era mujer, que era joven y que tenía el municipio más endeudado de todo el estado. Como secretaria de Desarrollo Social, el gran reto fue consolidar el salario rosa. Mi mayor logro como mujer es hoy tener a mis 2 hijos con mi esposo y al mismo tiempo poder salir a trabajar todos los días por lo que más amo, que es el Estado de México. PRI. Jueves. Entre los colores del atardecer, admiremos los paisajes escénicos de las áreas naturales del Estado de México, de la mano de personas que cuidan de manera sustentable todos estos recursos. Todo esto y más lo vas a ver en Destino Verde. Destino Verde. Jueves, 18 horas. Estamos de regreso aquí en Mirada Global y ahora me están acompañando aquí en el estudio Luis Antonio López, Carlos Jiménez y también en Zoom se va a conectar con nosotros en un momento Francisco Martínez, pero vamos a platicar con ustedes. ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy bien, gracias Gaby. Gracias, muy bien Gaby, bien aquí. Pues hoy vamos a platicar un poco acerca de la historia de Fernando, que ustedes conocen bastante bien. Un poquito. Y como ya escuché acá atrás de cámaras que hay muchas historias que contar, muchas anécdotas. Quiero saber primero de dónde lo conocen y cómo es que surgen las relaciones con él. Pues en nuestro caso de Luis y el mío, desde la preparatoria. No, yo antes. ¿Tú antes? Ah, bueno, es que Sí, es más viejo que yo. Sí, no, yo fuimos compañeros del kinder. O sea, éramos compañeros del kinder. Hace 80 años. Porque vivíamos en la misma zona y como dijo José Fernando, yo lo conozco como José, perdón, era mi amigo cuando, imagínense cómo era la idea, imagínate Gaby cómo era la idea, en qué edad estábamos hablando, que yo llegaba y le decía a mi madre, va a venir a comer mi amigo Pepe Cienfuegos Quintana Roo José Fernando. Hubieras visto las caras de la mamá. Porque le decía, yo era mi amigo Pepe, pero pues en la escuela, en el kinder, le pasaban lista como Cienfuegos Quintana Roo José Fernando, ¿no? Entonces para mí era Pepe Así Cienfuegos Quintana Roo José Fernando. Entonces desde el kinder fuimos muy buenos amigos, nos salíamos, jugábamos mucho, éramos muy cercanos y compartíamos la misma situación esta de lo que acaba él de comentar en el bloque pasado de ¿por qué me van a disfrazar de pollito? ¿Por qué me van? No, a mí no me gusta, no. Entonces como que hubo ahí un clic, luego él se va a Querétaro, nos reencontramos en la secundaria y entonces sí, a partir de la secundaria empieza pues caminar de un montón de cosas que ha platicado José Fernando en el aspecto de crear cosas porque no nos gustaba estar frente a la gente, no nos gustaba, nos gustaba más hacer cosas creativas. Una de las anécdotas que tengo yo con él, por ejemplo, es que en un concurso de poesía coral, ¿no? Entonces, nosotros es que las manitas y nosotros, no, ¿sabe qué? Fuimos y elegimos a la maestra que José ya pintaba estupendamente. Y maestra, ¿sabe qué? Nosotros no queremos participar. Entonces, los 20 días que el grupo participó haciendo la poesía coral, nosotros pues estábamos tirados de panza sin ensayar. 3 días antes, con el apoyo de su papá, que bien lo menciona, siempre estuvo ahí para todos. De repente fuimos sus choferes, sus amigos, sus confidentes, sus cargadores, en fin, muchas cosas. Consiguió madera, consiguió papel craft, consiguió pintura y la poesía coral que recuerdo era algo así como del Quijote o de algo trataba, estábamos en segundo de secundaria. Pero además eran cosas bien complejas, ¿eh? Sí. O sea, sí. no era el arbolito. Era sí, no era poner una cosa, sino que con esas maderas hizo una especie como de biombo. Él puso el papel, pintó un Don Quijote con su Sancho Panza, así como los que te venden de recuerdo en el Cervantino. Y de repente salió el grupo, se forma enfrente para dar la poesía, le jala algo y se despliega un Don Quijote de 5,5 metros de alto, perfectamente proporcionado. Esas eran las cosas que hacíamos en la secundaria, ¿no?
Luego la prepa y ya viene, ahí es donde viene la parte del taller que dice del laboratorio, que por alguna extraña razón nos prestaban o nos dieron la llave de un laboratorio que estaba desocupado en la escuela. Estuvimos en la escuela secundaria número 5 y en la preparatoria anexa a la normal superior, que está ahí mismo, y teníamos un lugar, unos niños, donde pues no entrábamos a clases, nos sentábamos a crear cosas. Él sí entraba a clases, por eso es lo que es ahora. Pero ahí empieza mi relación con José, empieza en el kinder, con José Fernando, empieza en el kinder, y luego pues hemos ido integrando amigos como Paco Pelos, como Ángel, o sea, Carlos, Dani, todos Daniel. de alguna manera, y muchos otros que faltan, ¿no? Porque éramos como muy... Despapayosos. Pero en buena onda, ¿sabes? Siempre claro. fue muy sano, siempre fue muy bonito. Y pues ese fue lo que ¿cómo fue el inicio de mi relación con José? Nos escapábamos de la secundaria a tomar agua a la casa, comíamos en la casa, o sea, cosas así. Su papá nos iba y nos sacaba de clases en la secundaria, recién jubilado. Nos sacaba y nos llevaba a desayunar a Liverpool de Polanco o al Suntory de Polanco, ¿no? O sea, cosas muy, muy locas, éramos muy cercanos. Y Carlos, ya es en la prepa, ¿no? Pues ya dijo todo Luis. Pero cuéntanos desde tu punto de vista. No, pues yo los conocí en la preparatoria. De hecho, las historias son ahí medio truculentas y raras, pero a la vez hicieron una amistad muy padre, ¿no? Al joven lo conocí porque lo mandaron golpearme, porque según esto andaba con la compañera de la novia de un amigo, ¿no? También cercano a Pepe. También cercano. Entonces era un grupo así muy chiquito hasta que se dio cuenta que no era cierto. Y entonces acabamos siendo los mejores cuates y los otros siguieron su relación y no hubo bronca, ¿no? Pero lo interesante es que Pepe tenía una bodega, una casa del árbol en el pleno centro de Toluca, donde era tapanco, estudio, comidas, edición. Finalmente, el que él haya tenido equipo para hacer locuras, nos permitió a todos hacer locuras con él, ¿no? Y gracias a él, pues ahora estamos aquí haciendo los pininos. Las locuras, pero de manera profesional. Oigan, y vamos a ver que ya está por ahí conectado con nosotros Paco Pelos. Francisco, ¿tú tienes también otras anécdotas? Hola, Carlos. Luis, ¿cómo están? Un gusto saludarlos. Hola, Paco. ¿Qué tal? Tú cuéntanos, ¿cómo es que conociste a Fernando, Francisco? Fíjate que vamos justamente por etapas, el kinder, la preparatoria, y a mí me toca la universidad. Justamente lo que mencionaba Fernando cuando regresa de España, un año se dedica a dar clases en la Facultad de Ciencias Políticas y ahí es justamente cuando me toca el ser su maestro. Pero un poquito antes también, antes de que traiga a dar clases, como bien lo menciona y como buenos estudiantes revoltosos de universidad, queríamos comernos el mundo y queríamos producir un montón de cosas. De ahí surge la relación con Daniel Vallejo, con el cual era el encargado ahí del Centro Universitario de Producción Audiovisual, y nos vivíamos ahí todas las tardes, nos salíamos de clase y nos íbamos a producir. Con esa generación hubo mucha gente que quería hacer muchísimas cosas, y ahí es cuando nos encontramos con Fernando. También comienza toda esta parte creativa. Pareciera que viene y nos aterriza en muchos de los proyectos, viene y nos aterriza en muchas de las ideas y nos dice, ok, ¿ustedes quieren hacer esto? Bueno, pues vamos a hacerlo, ¿no? Vamos a empezar a desarrollar. Y se dio un proyecto también muy interesante, muy creativo, porque a final de cuentas, como bien lo menciona Carlos, el ir a su casa, el ir a este almacén que tenía las islas de visión, que tenía todos los elementos, la verdad es que era fantástico, porque era ya entrar justamente, era poner en práctica todo lo que uno deseaba, y ahí hicimos proyectos muchísimos. Y también, ¿no? Viene la otra parte, bueno, pues a cada uno nos interesaba, a lo mejor algunos en la cuestión visual, otros en el audio, etcétera, pero terminamos haciendo todo de todo. Yo recuerdo una ocasión que Fernando me puso junto con un amigo que se llama Alejandro Cuadros a disfrazarnos de policías oficiales para un cortometraje que estamos armando, y no, fue la variedad, porque inclusive hasta se convirtió en la imagen de portada de ese cortometraje, que afortunadamente no ha visto el aire, ¿verdad? No ha visto su luz, pero ahí por ahí debe estar esa imagen que me acuerdo y me da muchísima risa, cómo nos disfrazaron y nos caracterizaron. Bueno, pues era la variedad, pero sobre todo en esa parte de creatividad.
Bueno, y es que también el tener acceso a este tipo de cosas como para poder producir, tener las cámaras, tener eso, creo que hoy en día es mucho más fácil, pero en su momento el tener el equipo era algo impensable, ¿no? Sí. Pero era más bien un estudio antropológico, porque empezábamos, en la escuela, no sé si Paco lo hizo, pero hacíamos videos con diapositivas. O sea, estábamos en pañales, ¿no? En ese entonces, Fernando tenía ya edición VHS y dices, wow. Super VHS, ¿no? ese VHS. Señal satelital, veías conciertos en vivo, veías eventos, MTV estaba así en tu cabeza, ¿no? Ajá. Sí, cuando las compañías cableras todavía no existían como tales, en su casa había parabólica, entonces podíamos llegar y ver, vimos el estreno de Los Intocables. De Sabía la película, varo, pero además se usaba muy bien, ¿no? Claro. Y exacto, teníamos accesibilidad de una manera directa a equipos que de otra manera, que tenían aquí. O sea, cuando inició la televisión, aquí tenían equipo, o José tenía equipo, Fernando tenía equipo similar o un poquito más arriba de lo que existía en televisión. Entonces eso te permitía hacer cosas. No sé si tú te acuerdes de un CONEIC, un congreso de comunicación, de estudiantes de comunicación, donde presentó él una cosa que se llamaba La Banda y la Pasión, una animación con muñecos de plastilina. Pero un corto de, ¿qué serían? 12, 15 minutos. Estábamos locos. Y hacía animación con muñecos de plastilina, ¿no? Que en ese momento, digo, ahora... Sí, empezaba. Ahora oyes, no, es que Del Toro, es que Tim Burton, sí. es que, pues sí, pero... Fue lo mismo, pero con menos varo. Y nosotros teníamos 18, 20 años, 19 años. Vamos a ver qué opina Fernando respecto a todas estas anécdotas que nos están Pero además, contando. yo sí quería opinar. Él, Sí. él tuvo aquí también un programa de rock. No sé si te acuerdas, Fernando. No recuerdo el nombre, ¿era Forma de Rock, algo así? Rocreando. Mira, Rocreando. Cuando surge Rocreando, Daniel Vallejo tenía su programa de radio en el CUPA. Y me acerco a Daniel, que estaba trabajando en ese momento en Televisión Mexiquense, el editor de noticias, y le digo, ¿sabes qué? Acabo de meter un proyecto mexiquense y me gusta el nombre de Rocreando porque es algo que hacemos nosotros. Entonces, ¿te interesa ser parte del equipo, ser el editor? De inmediato dijo sí, pero ese programa, por ahí está la cortinilla, les mandé algunas fotos de cómo comienza, fue hecho en animación de plastilina también. Pero algo muy interesante, Carlos mencionaba que trabajábamos juntos. Lamentablemente que estoy aquí en Jasper, mis hijos están en Edmonton, es a 4 horas de aquí, y no tienen idea de dónde están mis cassettes ni nada. Pero tengo imágenes donde Carlos está haciendo rotoscopio, lo que es el Pixbox o el Pixel Art, letra por letra, editando para crear letras para la segunda semana de la comunicación cuando, no recuerdo bien, Carlos, creo que tú fuiste por Iñárritu esa vez. Y por Monsiváis y por otros pelados. E íbamos ahí, Guadalupe, Loesa, y vivíamos un ambiente cultural muy, muy interesante, pero una cosa, Gaby, sí teníamos el recurso, teníamos el acceso al equipo, pero... Si mi papá no hubiera tenido los medios, si mi papá hubiera hecho, no sé, macetas o si hubiera sido carnicero, mi arte se hubiera movido a hacer figuras gigantescas en carrizo. Sí. ¿Por qué? Porque tienes todo el apoyo familiar. O sea, sí la tecnología ayuda, sí ahora con una cámara que te cuesta nada, con un teléfono celular de lo más barato, puedes hacer arte. Eso es una maravilla. Y quiere decir que el acceso a los medios y la capacidad de producción no está limitada por el equipo tecnológico con el que cuentas, sino por todo el elemento que tienes creativo a tu alrededor. Y por eso cuando me invitan a ser parte de este programa, dije, no, es que yo soy relleno. Realmente este programa no soy yo, este programa son todas las anécdotas con las personas con las que he crecido creando. O sea, no soy yo. El arte multimedia no es uno, sino es un equipo y es toda la forma en que vas creciendo de una forma u otra. Estás en la distancia o no, todos mis conocidos siempre les estoy preguntando, oye, ¿tienes un conocido que haga eso? ¿Tienes uno que haga el otro? ¿Por qué? Porque siempre estoy inventando nuevos proyectos y ando inventando y mandando propuestas por todos lados.
Una es la realización de 30 que no te aprueban. Y tienes que seguir creando de esa manera. ¿Cómo crear? En papel y haciendo presupuestos. Creo que esa es la parte más interesante de lo que hacemos todos nosotros. Y que déjame comentar un poco lo que decía él. Nosotros éramos esa parte que él platica, ¿no? Que estábamos con él y que él de alguna manera nos empujó hacia que hiciéramos lo que ahora somos. Y eso es la verdad. Pero además la amistad no que solo tuvimos. era la creación o el video, ¿eh? Eran las fiestas, los viajes, las pachangas, la convivencia. Todo lo que Digo, viene con... su esposa, yo la conocí en la prepa y yo le digo, o a su esposa y su hermana, eran mis primas. O sea, primas X, ¿no? Siempre ha tenido un gusto por la comida espectacular, por cierto. Sí. No, y retomando esto, algo muy importante es que todos tenemos en común que no tenemos cabello. Paco sí, todavía tiene poquito. Pues es que el tiempo ha Pero él es pasado y más las joven. experiencias se van sumando. Pues Luis, Carlos, muchísimas gracias por Gracias a habernos ustedes. acompañado. Un También gusto. a Francisco, nos vamos a despedir de él que está por ahí con nosotros vía Zoom. Muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a ir a un corte y Fernando, seguimos platicando. Perfecto. Estás viendo Mirada Global. Jueves. Entre los colores del atardecer, admiremos los paisajes escénicos de las áreas naturales del Estado de México, de la mano de personas que cuidan de manera sustentable todos estos recursos. Todo esto y más lo vas a ver en Destino Verde. Destino Verde. Jueves, 18 horas. Este es un llamado a todas y todos los mexiquenses que no quieren más PRIAN, a quienes están cansados de un siglo de abusos, mentiras y corrupción, y quieren un cambio verdadero en nuestro estado. Hoy tenemos una oportunidad histórica de unirnos por la esperanza, con la lucha de las mujeres, el talento de las y los jóvenes, y la sabiduría de nuestras personas mayores. Juntas y juntos cambiaremos el rumbo. Este 4 de junio, vota por el cambio. Partidos, Morena, del Trabajo y Verde. ¿Sabes por qué Alejandra del Moral es nuestra candidata? Porque fue presidenta municipal en Cuautitlán Izcalli y disminuyó la delincuencia. Con Delfín en Texcoco, subieron los delitos. Porque Alejandra pagó la deuda de su municipio. En cambio, Delfina les descontó el 10% del sueldo a sus trabajadores y se lo llevó a Morena. Porque Alejandra impulsó el salario rosa para ayudar a las mujeres del Edomex. Delfina quitó las escuelas de tiempo completo, afectando a miles de mamás trabajadoras. PRI. Lunes. En esta semana en Cóncavo y con Sexo vamos a desmenuzar el concepto de heterosexualidad y pues acercarnos a nuevas realidades de esta forma de vivir nuestra sexualidad y nuestra vida amorosa. Así que no se lo pierdan. Cóncavo y con sexo. Repetición. Lunes, 0 horas con 5 minutos. El siguiente programa es clasificación A, apto para todo público. Amigos, estamos de regreso en Mirada Global contando las historias de éxito que deben de ser contadas. En este caso de Fernando Cienfuegos, ya me acompaña ahora otro invitado. Ángel, ¿cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Qué gusto poder compartir contigo porque sabemos que también tienes muchas historias con Fernando y que han compartido mucho y también hoy en día tienen su historia, pero también hoy en día están haciendo proyectos muy buenos. Cuéntanos acerca de ello. Mira, para no regresarme tanto tiempo, que también lo conocí desde hace muchos años aquí en Televisión Mexiquense, dentro de la producción coincidimos en la afinidad de la producción y de que nos gusta hacer arte de televisión. Entonces me invitó a hacer una producción que está haciendo allá en Canadá, de Sugar School, una producción muy interesante que va a salir, yo creo que este año ya al aire, y finalmente concretar algo que tenía él, lo que se puede decir, buscar una
tu esencia como... Es decir, los mexicanos hacemos todo nuestro, desde nuestras tradiciones, la muerte, nos reímos, nos burlamos, etcétera, y el canadiense no. Entonces él allá tenía que llevarse todo ese corazón que es la esencia del mexicano a los canadienses. Entonces para ellos es muy interesante ver cómo los mexicanos vemos la vida y nos apropiamos de todo, de las tradiciones, de la fiesta, de la comida. Entonces para ellos fue así como que, no sé, un choque de entender cómo es el mexicano y cómo vive uno con todo, ¿no? Fernando, ¿nos puedes contar un poco más acerca de este proyecto? Mira, este proyecto está patrocinado por TELUS, es una empresa muy grande canadiense que hace apoyo a comunidades, a grupos minoritarios, tanto aborígenes, indígenas, sectores de color, otras culturas que llegan a Canadá y tienen múltiples series de documentales y formas de apoyar en producción. Tienen desde podcasts, tienen páginas web, tienen producciones de video. Entonces yo metí a uno de sus proyectos, Behind the Sugar Skull and the Intangible Heritage, que es un documental que habla de qué está detrás de la calavera de azúcar que conocemos en el Estado de México, Puebla, Querétaro, todo lo que es el centro de México, con lo que es el alfeñique. Entonces se les hizo muy interesante. ¿Por qué? Porque existe la parte de que aquí ha pasado. Hay instalaciones increíbles, es el Día de Muertos y resulta que tienen 6 figuras de la Santa Muerte, ¿no? Y tienen elementos de Halloween que no tienen que ver nada, pero la gente intenta hacer recreaciones o instalaciones interesantes y la falta de información, como en todo, que siempre es un problema, me llevó a decir, no, ¿sabes qué? Lo hago. Yo ya tenía un proyecto 10 años atrás que era hacer una instalación sobre el Día de Muertos. No se pudo realizar. En ese tiempo yo quería traer a Jaramá. Era hacer todo un concierto, instalación, no se logró. En este caso, consigo el dinero, consigo una forma de hacer esta producción y comencé a hacerla. Entonces, ahí involucré a nuestro queridísimo Paco Pelos. Es más, si lo podemos traer, sería increíble porque estaba yo en México, fui a hacer un proyecto donde Ángel me invitó, me dice, es que tienes que venir a esta conferencia, ven a operar, ven a ver qué hacemos. Ahí voy, ¿no? Ahí va uno de chismoso, a ver. Estamos en Acapulco y me llega un correo electrónico, se aprobó tu proyecto. Wow. No, de inmediato le mando un texto y comienzo a buscar, Paco, ¿sabes algo de esto? ¿Por qué Paco? Uno lo conoces, sabes que es investigador. Paco no nada más habla en radio, o sea, a Paco le gusta la investigación. Entonces, te vas acercando a las personas con las que estás, con Ángel comentando, ¿te avientas a ir a Canadá? Y Ángel, ¿necesito visa? No necesitas visa. Entonces comenzamos a hacer toda la planeación y comencé a grabar. Apenas recibí la primera llamada de producción, porque te dan ciertos límites. Hicimos nuestra primera grabación en el Museo del Alfeñique 2 semanas o 3 semanas después. Entonces, ese hecho se dio el momento y pudimos lograrlo. O sea, se logró. Es un documental muy interesante porque nos muestra, si no el lado oscuro, lo que no queremos admitir de lo que son nuestras tradiciones. De eso trata Behind the Sugar Skull. Y además también creo que es importante el mostrar esto que nosotros vivimos, que ya tenemos normalizado, al mundo exterior, ¿no? Creo que en otros países nuestra cultura, todas nuestras tradiciones, todo lo que tenemos como folclore mexicano, en el extranjero es súper bien recibido en todos los países. Es impresionante además porque llevamos a unos artesanos de aquí de Toluca que hacen el alfeñique. Fernando hizo la convocatoria en Edmonton. Y bueno, tienen unas instalaciones de primera en la biblioteca de Edmonton, biblioteca pública, una cocina tipo MasterChef. Y creo que en un par de horas ya estaban ahí la gente involucrándose y el cupo era limitado.
y se cerró porque ya no daba para más. Ya los mismos canadienses decían, ¿cómo es posible que haya tanto interés en que la gente quiera hacer estas calaveritas o de qué se trata? Entonces sí, generó mucha emoción por parte de la gente y de algunos connacionales que también ya están allá. Se les hizo maravilloso decir, híjole, van a venir a traernos nuestras calaveras y nos van a enseñar a hacerlas, quiero aprender. Entonces sí, fue una experiencia impresionante y muy, muy, muy buena. Oigan, y también tenemos por acá a Daniel Vallejo, que está conectado con nosotros. Vamos a checar si ya está por aquí. Daniel, ¿estás ahí? Hola, ¿cómo están? Buenas tardes ya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Poro, ¿cómo estás? Hace rato que no te veo. Oye, Daniel, y quería comentar contigo, con los invitados que han estado con nosotros aquí en el estudio, han platicado acerca de este compañerismo que se genera al trabajar con Fernando, en el apoyo que les está dando y siempre de crear un trabajo en equipo. ¿Cuál ha sido tu experiencia al trabajar con él? Bueno, bastantes de diferentes cosas, ¿no? Pero Fernando y yo nos conocimos en la facultad. No fuimos compañeros de salón, pero fuimos compañeros del mismo año de la facultad. Y realmente no tuvimos relación hasta 1 año y medio después de haber entrado a la facultad, y precisamente por el programa de rock, Procreando, que dice Fernando, nos conocíamos y nos saludábamos, hola, etcétera, ¿no? Pero como no íbamos en el salón, no teníamos una relación cercana. Yo tenía en ese entonces, cuando me habló, como trabajando como 1 año en televisión mexiquense, estaba en noticias y en otros programas Salmón Especial, y estaba el circuito cerrado en ese entonces de la facultad, y yo hacía ese programa de rock, Procreando, ¿sí? Que lo hacíamos con otro amigo, con Alejandro Hernández y con Inés Telles, que alguna vez fue directora de Radio Mexiquense, que ella fue compañera de Fernando y era nuestra compañera de generación. Y se me acercó porque sabía que yo estaba en televisión mexiquense y me dijo, oye, que tenía este proyecto que había presentado, pero que le parecía interesante el nombre, ¿no? Entonces platicamos con Alejandro, porque también fue una idea ese programa de radio con Alejandro, y pues él no entró porque no le interesaba, pero yo le dije, pues bueno, yo estoy ahí en Mexiquense, pues vamos a hacerlo, ¿no? Y fue un proyecto bastante interesante y sui generis, ¿no? Sui generis, como lo que hace Fernando siempre, es una mirada muy particular de ver el mundo y de narrarlo, ¿sí? Eso es lo interesante, y bueno, esa es la manera en como yo lo veo a él también, pero como amigo, pues es uno de mis mejores amigos, es como mi hermano, ¿sí? Porque como bien lo dice, su papá y su mamá fueron como mi papá y mi mamá también, a lo mejor después de todos los demás que conoció, porque él y yo nos conocimos en la facultad, pero hemos tenido una relación muy cercana, y en un momento dado, pues tan cercana, pues estábamos viviendo juntos en ese espacio, que era una casa productora, se armó una casa productora, y este primer acercamiento del programa de rock propició que tuviéramos ahí como una relación creativa, de amistad y de despapalle también, aunque no éramos muy despapallados, la verdad nos dedicábamos más a aprovechar las cosas que teníamos, la facultad, y lo que queríamos contar, ¿no? Y a mí me interesa el cine, porque pues yo estudié cine, y pues empezamos a hacer cortometrajes, ¿no? Él ya tenía ese premio de lo que, ¿cómo se llama? El cortometraje animado, y bueno, pues él tenía pues la relación con Carlos Olvera, y de ahí nació un cortometraje que se llama Mexicanos en el Espacio, y con ese pues nos fue muy bien, ganamos un festival internacional, un festival nacional, y de ahí esa relación se vino hasta la fecha de años. Seguimos haciendo otros proyectos, algunos que se quedaron inconclusos, pero siempre tratando nosotros de contar, ¿sí? Desde nuestra mirada, nuestra realidad como mexiquenses, como tolucos, como mexicanos, ¿sí? También tuvimos un proyecto por ahí que se llamaba Paradigma Azteca, que era de un luchador, que era docente universitario, cuando yo ya trabajaba como docente en la facultad. Y es muy padre, por ahí lo tendremos que terminar alguna vez, Fernando, porque se quedó ahí. Quizás había un Paradigma Azteca, pero contratamos a alguien para que lo sea. Entonces estaba muy padre ese proyecto, ¿no? Y así han sido varios. Hemos también, no solamente proyectos
creativos, artísticos, ¿sí? Sino también hemos hecho publicidad juntos, hemos hecho comerciales, muchos videos, bastantes cosas, ¿no? Que hemos hecho no solamente en el Estado de México, sino nacionales, ¿no? En otros espacios para empresas, como Coca-Cola, Pemex, etcétera, etcétera, etcétera. Pues Daniel, muchísimas gracias por tu testimonio, por compartir un poco acerca de esas historias, anécdotas que sin duda son muy enriquecedoras. Ángel, también muchas gracias por haber venido con nosotros. Muchas gracias. Fernando, vamos a ir a nuestro último bloque, pero antes vamos a un corte y continuamos aquí en Mirada Global. Estás viendo Mirada Global. Las niñas y los niños tenemos una imaginación sin límites. Tenemos el poder de crear mundos enteros y embarcarnos en aventuras increíbles. Queremos ser felices y plenos siempre. Como hoy, todos los días deberían de ser Día del Niño y de la Niña. ¡Felicidades para todos! Sistema Mexiquense de Medios Públicos. Por el compromiso que tenemos con la democracia, vota. Para ejercer nuestro derecho a elegir con libertad, vota. Para ello, necesitas tu INE. Si solicitaste una reimpresión por deterioro, robo o extravío, ven por ella y vota. Tienes hasta el 2 de junio. Mi INE es valioso porque nos identifica y nos une. Como miles de mexiquenses. Este 4 de junio, ¡vota! INE. Hay prácticas que debilitan el sano ejercicio de la democracia. Que genera desconfianza y silencia la participación. Que no permite el progreso y fomenta la desigualdad. Que elimina la certeza del resultado. Por ello, el Tribunal Electoral trabaja con transparencia y rinde cuentas para ganar tu confianza. Sus sentencias contribuyen a la inclusión, a la paz social y a la estabilidad. Protege tu decisión y brinda certeza a la democracia. Tribunal Electoral. Protege tu voto, defiende tu elección. Amigos, estamos de regreso platicando con Fernando Cienfuegos. Y ahora sí, Fernando, quisiera que nos contaras qué es lo que estás haciendo ahorita, qué proyectos traes en manos. Mira, tengo muchos proyectos, como dije, siempre tienes que meter 20, 30 proyectos para pegarle a uno. Entonces, no quiero quemarlos, no les voy a decir qué estoy haciendo. Lo que estoy promoviendo como tal es esto, a ver si se ve. Si no, por ahí tienen el gráfico. Sí. Es mi documental, el Behind the Sugar Skull and the Intangible Heritage. Es lo que estoy promoviendo y estoy continuando haciendo difusión. Paco Pelos mencionaba que sería interesante que ustedes supieran de mi instalación. Hice una instalación multimedia en Fort McMurray, muy, muy interesante porque era un nopal, que era el nopal iluminado. Y la idea del nopal iluminado era que te acercas al nopal solo cuando tiene tunas. Entonces, en este caso, el nopal enojado te contestaba y te decía, para ti no hay tunas. Esa instalación la quiero llevar a la universidad con Daniel Vallejo. Solo tenemos que hacer que los estudiantes tengan tiempo, juntar carreras, hacerlo el proyecto, pero poner lo mismo. El nopal te contesta en inglés, te contesta en francés, en suajili, en zulu. Tiene bastantes idiomas y es eso, para ti no hay tunas, o sea, no te voy a dar tunas. Entonces, interactividad, sigo haciendo muchos proyectos donde estoy prácticamente como el mago de Oz. Hay proyectos que no son míos, pero por mi capacidad tecnológica trabajo con muchas empresas que hacen instalaciones para museos. Entonces, a lo mejor vas a visitar una exhibición muy interesante, súper interactiva, y probablemente yo esté atrás de lo que es la parte técnica en cómo se integra creación y contenido.
Oye, y una pregunta que a lo mejor sea un poco difícil, pero ¿qué te falta por hacer? Después de tener toda esta trayectoria, y creo que como artista siempre estamos en constante renovación, buscando nuevos proyectos, buscando cómo llegar a nuevas audiencias, pero si te preguntan, ¿qué es lo que te falta hacer así en tu carrera, que es como tu gran sueño, qué sería? No, pues me hace falta ser cantante, bailarina, y todo lo que no sé hacer, vaya. Eso siempre va a haber cosas que hacer. No, tengo muchos proyectos, o sea, creo que algo que Daniel hizo notar, pero nos faltó hablar un poquito más, es desde que usábamos cámaras de video, nuestra visión siempre fue cinematográfica. Nosotros hacíamos cinematografía y fotografía con sensores bien chiquitos, y si tú ves el arte que logramos con esas cámaras, realmente la fotografía es impresionante. Rocreando, la pura cortinilla de Rocreando, el Cavernícola, la foto es increíble y estábamos haciendo cine con cámaras de video. ¿Qué es lo que sigue ahora? Creo que para mí sigue siendo interactividad, es la parte más interesante. Encuentro un gran atractivo por poder crear atmósferas. Ahorita tengo un proyecto donde estoy dando consultoría, que es para crear un espacio acústico inmersivo. Van a ser 24 canales de audio, 5 o 6 zonas, y cuando tú caminas va a ser un tipi donde vas a poderlo hacer interactivo y vas a poder escuchar o recrear la narración de los antiguos acerca de cómo camina el búfalo, se acercan las aves, el viento corre. Muy, muy interesante. No sé qué vaya a pasar con él. Todavía estamos en el proceso, pero seguramente estará listo como para septiembre, octubre. No es mi proyecto. Es la parte creativa de unir tecnología y ayudar a otras personas a que tengan su visión. O sea, no te podría decir qué es lo que necesito hacer. Solo es con lo que vas a ir fluyendo a lo largo de tu vida. Y la pregunta del millón, ¿regresar a México es una posibilidad? Mira, yo me mudé a Canadá y si te das cuenta hice una maestría en España. Una maestría en España completamente no tiene valor en Canadá. O sea, si quieres estudiar una maestría en español, regrésate a trabajar en un país donde hable español y donde tenga validez académica. O sea, yo por lo que pude entrar al programa de New Media era porque yo estaba muy inmiscuido en lo que era la compresión de video. Prácticamente era mi interés y mi inclinación tecnológica lo que me permitió entrar a trabajar a la universidad y llegar a trabajar dando cátedra. O sea, mi situación no fue llegar como muchos inmigrantes que quieren llegar y o sea, lo que haya de trabajo, ¿no? O sea, yo llegué a trabajar, pero porque tenía un pasado muy, muy específico, algo muy necesario, algo que la universidad requería en ese momento. No porque fuera el mejor candidato, porque mi inglés fuera el más maravilloso, no, es porque era el técnico especialista en el área. Oye, ¿y qué mensaje le dirías, por ejemplo, a las personas que justamente como tú quieren crear una carrera, una trayectoria en otro país? A veces lo vemos como algo inalcanzable, que justamente no me puedo ir a Canadá porque no sé hablar inglés, porque no tengo un título que sea válido allá. ¿Qué consejo les darías para todos aquellos que quieren hacer lo mismo que tú? Mira, de entrada mi situación es muy diferente a la de muchas personas, o sea, fue muy privilegiada por muchas cosas. He pasado momentos difíciles. Cuando la universidad cierra el programa aquí, se cierra, no tienes permanencia académica. Entonces tienes que reinventarte y trabajar de lo que sea. Y es algo muy interesante que tiene uno que ver en México y creo que es el error. Tú lo dijiste desde un principio, no conozco el idioma. Entonces, ¿cuál es lo primero que debes de hacer? Aprender el idioma. Ahora, tenemos todos esa parte que es la parte de tener un título universitario me hace más importante que otras personas o me va a dar mejor acceso al trabajo. Eso es una tontería. Lo primero que debemos hacer, creo yo, para los jóvenes, es dignificar el trabajo. ¿Qué es dignificar el trabajo? Que si tu papá es obrero, aprendas a decir, es que gracias a mi papá, o sea,
hay comida en la casa. Que mi papá es herrero, ok, es la dignificación del trabajo del herrero. O sea, creo que esa es la parte más importante y en México lo veo mucho todo el tiempo que salen que director de películas, era chofer de tráiler, escritora que tiene películas multimillonarias y franquicias, era mesera. Creo que es la cosa más estúpida que podemos hacer en México, seguir diciendo eso. ¿Por qué? Porque Europa, Norteamérica, la dignificación del trabajo está en que tú tienes 18 años, en el sistema anglo ya no se da, se está dando porque está la multiculturalidad, muchas culturas pasan en forma diferente, pero a los 18 años te daban tu maleta, sí. Era tu regalo de cumpleaños. O sea, ya creciste, ya te dimos alimentación, ya terminaste la prepa, ya es tiempo para nosotros los padres, o sea, lo demás depende de ti. Uh-huh. Pero ¿qué pasa? Que con esta idea de que, no, pues es que es trailero, ¿no? O sea, bueno, el trailero no es que seas trailero, es un trabajo más, es un trabajo que te da el suficiente dinero para poder estar 4 meses de ocio y en vez de irte a cervecear, tienes 4 meses para escribir un guión. Entonces, no es irte al extranjero. Creo que lo primero que tiene que hacer el mexicano, los jóvenes, es dignificar todos los trabajos. ¿Quieres irte a Canadá, por ejemplo? Bueno, no llegues de mojado. He conocido maestros universitarios que se han dado el orgullo de decir, no, pues es que pedí asilo político en Canadá y me tuvieron por 16 meses y estuve viviendo del gobierno. Ese asilo político lo perdió una persona que realmente lo necesitaba. Así es. El gobierno de Canadá le dio ese acceso al país, le dio todas las herramientas, pero cuando se dieron cuenta que nada más estaba mintiendo, no nada más miente como mexicano, nos cambia la identidad de todos los mexicanos porque son los que viven en la mentira. Entonces, es algo muy interesante que deberíamos de pensar es, ok, quiero irme al extranjero, primero tengo que ver a qué se dedica ese país, a qué provincia voy. Alberta, en esta provincia, a pesar de que tenemos unos parques naturales maravillosos, la parte norte es un mercado petrolero. ¿Quién va a tener trabajo en la zona petrolera? Ingenieros petroquímicos sí hablan inglés. Si no hablas inglés, vete al CONALEP, estudia para ser soldador de acero inoxidable y vas a tener trabajo en Alberta. ¿Quieres irte a Canadá o a Estados Unidos y encontrar trabajo? No te vayas de mojado, ve a la embajada, no busques en Facebook y en social media. ¿Se buscan trabajadores mexicanos? No. Ve a la embajada, ve al Departamento de Trabajo del Estado de México, donde hay convocatorias internacionales y hay personas, yo lo he visto a 6 horas de aquí en un rastro. Hay más de 60 mexicanos trabajando como tablajeros, ganando $25 la hora, porque saben cortar carne. Entonces, ¿qué es? $25 la hora es lo doble del salario mínimo que existe aquí. Y hay mexicanos que les está yendo muy bien solo por el hecho de saber cortar carne. Entonces, ¿qué cosa más digna es? Ok, me voy a Canadá y voy a cortar carne. Sí, soy tablajero profesional. O sea, es bien válido. O sea, no tengo yo la respuesta. Creo yo más bien es validar todos los oficios que existen en México y pensar las carreras técnicas e investigar. Antes de moverte a otro país, investigar. Así es. Pues sí, definitivamente, totalmente de acuerdo contigo, Fernando. Muchas gracias por compartirnos tu historia, todas estas anécdotas y por también poner en alto el nombre de México en el extranjero. Muchas gracias también por todos estos consejos para todos los televidentes que nos están viendo. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Fue un placer. Pues ahora sí, nos despedimos de ti. También acabamos este programa y también queremos agradecer al Fairmont Jasper Lodge Park por habernos permitido hacer el uso de sus instalaciones. Gracias también aquí en casa por habernos acompañado el día de hoy en este programa Mirada Global. Yo soy Gaby Tinajero y Fernando, nos despedimos y hasta la próxima. Muchísimo éxito. Muchas gracias, que tengan buena tarde.